Bien, queridos hermanos, pero muy buenas noches. El tema para hoy es cielos nuevos y tierra nueva. Y para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 21 y dice de la siguiente manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Un cielo nuevo y una tierra nueva. El término griego para nuevo, estoy hablando del cielo nuevo y tierra nueva, en griego es kainos, que enfatiza la nueva vida en el kairos de Dios. Cuando digo kairos, estoy hablando del tiempo dispuesto por él. O sea que hay algo dispuesto y determinado que sucederá, porque está escrito aquí, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuándo? En el tiempo de él. Cuando digo tiempo de él, es el kairos de él. Cuando estamos hablando del tiempo nosotros, entonces es otra agenda, por lo general el calendario gregoriano, el calendario judío, el calendario chino, el calendario occidental, etcétera, etcétera. Pero esos no son los calendarios de Dios. El calendario de Dios es totalmente diferente. El Cronos no es el que Dios usa el Kairos. Bien, número 2. Esto es la recreación de la tierra. Es decir, que hay algo nuevo que va a pasar. Y aquí tenemos los versículos, por ejemplo, en Romanos 8, 18 al 25, dice que la tierra gime a una para ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En 2 Pedro 3:10 también dice que la tierra y todas las cosas que en ella hay serán quemadas. Sofonías 1:2 dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. O sea, es algo que va a pasar. 3. Todos los creyentes son ciudadanos de este nuevo reino. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Se habla de una ciudad en Hebreos 12:23, que comparten la nueva creación. La nueva Jerusalén de arriba, dice Gálatas 6:15. Un concepto teológico paralelo sería la ciudad de Dios, no hecha por manos humanas, Hebreos 11:10, 12:22 y 13:14. Quiere decir entonces que el cielo nuevo y la tierra nueva es simplemente la nueva dimensión. No es que Dios va a crear un cielo nuevo, hágase el cielo, hágase la tierra, y esta tierra no va a existir más. No, simplemente es el nuevo tiempo, el tiempo de la glorificación eterna, donde Dios estará en todos y sobre todos. Cielo nuevo, tierra nueva, como al comienzo fue. Algo importante aquí, mira lo que dice, los creyentes no vivirán en el cielo, la nueva Jerusalén descenderá de él. Es decir, va a bajar, dice, va a bajar. Quiero que lean el texto. Literalmente. Literalmente. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. O sea que vamos a vivir es aquí en la tierra. Después del milenio viene el estado eterno y aquí en la tierra o la tierra se convertirá en cielo. Y vendrá una limpia tierra, una tierra glorificada, recreada. Dios y los seres humanos estarán juntos nuevamente como siempre Dios lo dispuso. Luego dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto o esta será una creación restaurada, sin afectaciones por el pecado. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la perspectiva profética y teológica del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 65, habla, Salmo 84, Salmo 102, habla de esa nueva expectativa terrenal. También lo dice Isaías 2. Bueno, hay muchísimos textos de que habla de una tierra nueva. ¿Ok? Y luego dice, y el mar no existía más. Dice en el verso clarito, y el mar no existía más. Hay varias interpretaciones para esta frase. Debido a que
el mar se menciona como mar de cristal en Apocalipsis 4:6, como metáfora que le separa a la humanidad pecadora a la santidad de Dios, algunos han visto en esta separación la restauración de la armonía perfecta entre Dios y los seres humanos. Es decir, cuando el mar ya no existía más, que representa naciones, según Apocalipsis 13:1 o Isaías 57:20, representa a la gente malvada, a la gente mala, es decir, han desaparecido de la escena. Por eso dice, y el mar no existía más. Dado que Apocalipsis 17:15 es una cita de Isaías 17:12, donde el agua representa a las personas, muchos afirman que se relaciona con las naciones perdidas. Y el mar no existía más, entonces podría interpretarse, una sola es verdadera, ¿no? Porque la Biblia no tiene varias interpretaciones. Es una sola, es el pensamiento del autor, pero como nosotros no somos los superdotados, entonces tenemos que sacar una conclusión por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que nos guíe. Entonces, ¿cuál de las tres podría ser? Ahí se la dejo, para que usted saque sus conclusiones. Verso 2. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Nota que está hablando de una ciudad. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que no es la ciudad terrenal, es la nueva Jerusalén. En Isaías, Jerusalén es denominada la ciudad santa. Isaías 42:8, 64:10, Daniel 9:24, Nehemías 11:1. La nueva Jerusalén es mencionada por primera vez en Apocalipsis 3:12 y se alude a ella Hebreos 11:10, 12:22 y 13:14. Lo anterior demuestra cómo Juan tomó términos, profecías y títulos y promesas bíblicas y las adaptó para el nuevo pueblo de Dios. Esta ciudad no es la antigua Jerusalén del pacto, ubicada en Israel, como han asumido algunos milenaristas, sino la nueva Jerusalén, como lo dicen muchos premilenaristas. Pero pongamos la atención a esto. Dice que esta nueva Jerusalén descendía dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Repito el texto, mira lo que dice. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es una alusión a Isaías 61:17 y la boda del Cordero del 19:7 de Apocalipsis. En estos últimos capítulos se usan varias metáforas para describir al pueblo de Dios. Por ejemplo, se lo describe como una novia. Se lo describe como el invitado a la boda y a una ciudad. La metáfora del Antiguo Testamento de Dios como marido, especialmente en Oseas del 1 al 3, y de Israel como la novia, en el trasfondo de la imagen de la iglesia como novia de Cristo, Efesios 5:21. O sea que tenemos aquí prácticamente que esta ciudad parece que no es ciudad. ¿Por qué? Porque dice dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Claro que es una metáfora, pero si tenemos una mentalidad física, una mentalidad literal y decimos que es la Nueva Jerusalén, una ciudad literal con calles, avenidas, calles de oro, mar de cristal, como dice la canción, ¿será realmente eso o es que representa otra cosa? Pero mira lo que dice el 3. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esta frase griega se repite en la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Es Dios habitando con los seres humanos de tres formas distintas. Como una referencia al tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios. El habitar entre ellos es el significado del término Emmanuel en Isaías 7:14 y Juan 1:14. Ellos serán mi pueblo. Es la terminología del pacto. Ahora todo creyente es pueblo escogido de Dios. Nota, está hablando de una ciudad, pero ahora dice que no es una ciudad, sino que es el tabernáculo de Dios. O sea, la tienda que habla en Éxodo. ¿Será la tienda?
O sea, la presencia. Es la presencia de Dios la que va a descender para convertir la tierra en cielo. Porque siempre se predica que es una ciudad la que va a descender. Pero aquí dice, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y cuando digo tabernáculo, estoy hablando del culto, de la adoración, del cielo de Dios, que es la adoración. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hace una referencia a Isaías 25:8. La nueva era será un tiempo de alegría, paz, vida en plenitud y alabanza. Ya no habrá muerte. El último enemigo será destruido. Los creyentes tendrían nuevos cuerpos como el de Cristo resucitado. Cuando dicen jugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, tiene que ver un contexto de una iglesia primitiva que ha sufrido por medio del Imperio Romano. Una iglesia que ha sufrido, ha llorado y ha perdido todo. Porque Apocalipsis fue dirigido a la iglesia, dice Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En las iglesias. Y yo no sé qué harán los católicos con esa frase, porque ellos dicen la iglesia. Una iglesia, pero aquí dice las iglesias. Seguramente tendrán que buscar al cura Toro para que le explique ese versículo, ¿no? Ya no habrá muerte. El último enemigo será vencido. Ok. Bien, vamos a seguir. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es la promesa de Isaías 60 al 66. Se refiere a la nueva era del Espíritu, la era del Mesías, la era de la justicia que Jesús inauguró en su primera venida y que será consumada después del milenio. Ojo, no el milenio, sino después del milenio. Lo anterior es una metáfora para expresar, voy a quitar la palabra para expresar, ¿qué cosa? La certidumbre total de que la voluntad divina será realizada. De una vez, porque si no me olvido. Así que he aquí yo hago nuevo todas las cosas. Es decir, va a volver como era el jardín del Edén antes de que Adán y Eva cayeran en desobediencia. Lo que Dios siempre quiso se va a realizar. 6. Al que tuviere sed, yo le daré gratuita de la fuente del agua de la vida. La referencia que se encuentra en Isaías 55 es una invitación para una invitación gratuita para todos. A corregir, Señor, se ha dicho, a corregir. Es una invitación gratuita es una invitación gratuita para todos. Para todos. La redención humana siempre ha estado en el centro del corazón y la mente divina, porque eso es lo que Dios quiere. Por eso Apocalipsis 9:20 y 14:6, o sea, todos los contextos aquí tienen que ver con la oportunidad de salvarse, porque Apocalipsis es salvítico, es redentivo, ese es el objetivo de Apocalipsis, no es que tengan miedo ni que le huyan. En el Antiguo Testamento, las corrientes de agua con frecuencia están asociadas con Dios, que provee para las necesidades espirituales de los seres humanos. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Son frases del pacto, de lo que Dios siempre expresó en el Antiguo Testamento. Aquí están los versículos para que los analice. También se los utiliza en el Nuevo Testamento. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué bonita. O sea, es una expresión tan maravillosa, ¿no? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué autoridad tan bonita, ¿no? Con eso es todo. No, ¿para qué más? Ya, eso es todo. Lo tenemos todo ya. Verso 8. Verso 8. Desde el 7. Vamos al 7.
Empecemos con el 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Bien. Veamos aquí. Aquí como que me faltó poner el 7. Mira lo que dice aquí. Es raro encontrar esta serie de pecados después del juicio. Lo que lo acabo de nombrar. Aquí. Voy a poner el 7. Para no equivocarme. ¿Ya? Es raro encontrar esta serie de pecados después del juicio. Se supone que ya estamos en el estado eterno. Ya pasó el juicio del trono blanco. Ya pasó todo. ¿Y por qué los enumera entonces? Cuando supuestamente los malvados ya han sido arrojados por la victoria de Cristo en su segunda venida y el trono blanco, lo cual no indica que algunos creyentes no hayan cometido pecados, sino que sus vidas no se caracterizan por ser pecaminosas. Esto, póngale atención a él, esto parece ser recurso literario para demostrar la eterna diferencia entre los salvos y los perdidos. O bien, un aspecto del drama apocalíptico, repetido por cuestiones de énfasis. O sea, está hablando de la gloria, está hablando del cielo, está hablando de la belleza, está hablando del tabernáculo, está hablando que Dios enjugará todas lágrimas, está hablando de que hace todas las cosas, está hablando de que Dios será, él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, los idólatras, tendrán su parte en el lago de fuego. O sea que representa como un énfasis literario al drama apocalíptico. Un énfasis literario. Lo enumera. Mira, cobardes. ¿Qué más? Incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras. ¿Ah? Hay gente que no le gusta que digan que son idólatras, pero lo son porque están adorando. Alguien me dijo, es que no es malo ponerle, tener una imagen. ¿Y por qué le prende una vela? Le dije a alguien. Nunca contestó. ¿Por qué le prende vela? Eso es culto. Allá en la China le ponen velas a Confucio. En Japón le ponen velas a Lao Tse. Le ponen velas en la India le ponen velas a Shiva, Vishnu y Shavi. Le ponen velas a sus dioses. Los velan porque la vela tiene que ver con el culto. Y acá, ¿por qué le ponen velas a las imágenes? Al Papa y todo eso. ¿Por qué le están haciendo culto? Hasta se atreven a pedirle milagros. Bueno, sigamos. Entonces, repito, esto parece ser recurso literario para demostrar la eterna diferencia entre los salvos y los perdidos. ¿Ok? Dice, está bien la cita del 21:8, ¿verdad? ¿No? O sea que yo no me equivoqué. Como dijo el profesor Girafales, una sola vez me equivoqué. ¿Cuándo? Cuando creí que estaba equivocado. Estoy bien entonces, ¿no? Gracias por corregirme. 9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es la descripción exacta del ángel de Apocalipsis 15:1 y 6:8, quien derramó las 7 copas. En el judaísmo rabínico hay una tradición que señala la presencia de 7 ángeles para el servicio de Dios. En el texto aparece una para cada plaga. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo,
Póngale atención porque aquí vamos a tumbar la teología de mucha gente. Aquí va a desaparecer la teología que tenías por años. Mira lo que dice. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Bueno, ¿cuál mismo es? Aquí dice, a ver, no lo tengo aquí. Mira lo que dice en el verso 9, en la última parte. Ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. O sea, la iglesia, está hablando de la iglesia, los cristianos, los hijos, sus hijos. Está hablando de sus hijos. Te mostraré la esposa del Cordero. Te mostraré la esposa del Cordero. Entonces, ¿qué ve? Y ve una ciudad. Entonces, ¿qué es? ¿Una ciudad o es la iglesia? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Es la iglesia o es una ciudad? Es la Jerusalén celestial, una metáfora de la presencia de Dios. La Jerusalén terrenal y pecaminosa fue destruida en Apocalipsis 11, 1 al 13. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Es una preciosa descripción de la ciudad en términos físicos y morales. Como todo el Apocalipsis, el capítulo es extremadamente simbólico. La mención literal de las joyas y de una antigua y fantástica ciudad puede ser buenas metáforas, pero en última instancia no son reales. El cielo es tanto un estado como un lugar para tener comunión con Dios. Es decir, no existe la nueva Jerusalén como ciudad. ¿Está claro hasta ahí? Hay algunos que ya le está botando humo. No existe en el cielo una ciudad. Repito, no existe en el cielo una ciudad. ¿Por qué? Primero que nada, la ciudad es como un cubo. Hasta ahí ya queda desmontado el concepto de que es una ciudad. Y ya le expliqué en varias ocasiones qué significa el cubo de la ciudad. Entonces, cuando está hablando de joyas, me lleva otra vez a Apocalipsis 4, cuando dice, y el que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Me lleva a las piedras, que es el pectoral del sacerdote. Y todas esas piedras tienen un simbolismo para cada tribu de Israel. Por ejemplo, Judá representa la esmeralda. Y Israel aparece sus nombres escritos ahora en la gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Así que esto es mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Es un contexto espiritual, eternal, de la misma gracia y presencia de Dios manifestada ahora a los hombres. Y eso lo describe como una gran ciudad. Con 12 puertas, en ella 12 ángeles. Vamos a ver, verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. 12 puertas y 12 ángeles. Esto hace referencia a Ezequiel 41, 48, 31 al 34. El número 12 aparece reiteradamente a lo largo del capítulo y en los primeros versículos del 22. Es por excelencia el número bíblico que simboliza la organización, 12 meses, 12 tribus, 12 apóstoles o el pueblo de Dios. Y nombres inscritos que son las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 7:5, la lista de las 12 tribus aparece ligeramente alterada para demostrar su naturaleza simbólica.
Aquí no aparece Dan. Aquí es importante observar en el 4, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es descrito como piedra funcional. Estamos hablando entonces que la glorificación de Israel ya se habría ejecutado después del milenio. Y la Biblia hace silencio de la forma de la glorificación de Israel. Porque Israel en el milenio estará en cuerpo físico, estará en cuerpo material, cuerpo humano. La iglesia fue arrebatada, dice 1 Tesalonicenses 4:13, 1 Corintios 15:51, Filipenses 3:20, Juan 14:2, 2 Corintios 5:1, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se convirtió en naturaleza divina, 1 Pedro 1:4, 1 Juan 3:2, Apocalipsis 22:4. Entonces, si ya se glorificó la iglesia a través del arrebatamiento, vemos ahora que Israel ya está glorificado. Cuando ellos no se fueron en ningún arrebatamiento, no pasaron por nada, simplemente entraron a la tierra milenaria, con excepción de aquellos que resucitaron en la segunda venida, que son los santos del Antiguo Testamento. Pero hablemos de Israel terrenal que estuvo en el milenio. ¿Cómo entró al estado eterno? ¿Cómo se glorificó? Porque estaba en cuerpos materiales, cuerpos físicos. Y la única forma para entrar a la eternidad son dos: resurrección, transformación. En gloria, el rapto. Entonces, ¿cómo entra Israel al estado eterno? ¿De qué manera? No lo dice. La Biblia hace silencio, pero asumimos por lógica que Israel fue glorificado, porque no hay otra forma. Hubo un arrebatamiento para Israel, porque ¿de qué forma podría Israel entrar a la Nueva Jerusalén o ser parte de la eternidad? Por eso dice aquí las 12 tribus de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. No olvides que en las ciudades antiguas habían muros, y bajo ese contexto cultural histórico, Juan habla de la ciudad. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí está la iglesia. Nota que la jerarquía angelical aparece representada en 12 ángeles. Israel, el pueblo de Dios, en su restauración y glorificación en las 12 tribus. Y la iglesia en el tiempo de la gracia en los 12 apóstoles. Porque esto representa la iglesia de Jesucristo, Efesios 2:20. 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La medida fue utilizada anteriormente para demostrar el cuidado y protección divina. O sea, cuando dice medir, tiene que ver con protección. Es decir, estoy pendiente de ti, sé cómo estás, sé qué haces, sé qué tienes. Isaías 65:24 dice, antes de que clame responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. La profecía del fin de los tiempos de Ezequiel también involucra la medida. Inclusive Apocalipsis 11, del 1 al 2, también fueron medidos los que adoran. Y cuando justamente es el anticristo que mató a los que adoran y los persiguió con la descripción que se le llama la gran tribulación de Mateo 24:21. 16. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Puede referirse al lugar santísimo en 1 Reyes 6:19, que también era el cubo perfecto. La razón por la cual no hay templo es que Dios mismo lo es. Nota que aquí, con este cubo, nos vamos inmediatamente al lugar santísimo, que es un cubo, pero perfectamente la medida, alto y ancho y bajo. ¿Y qué hay aquí en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Entonces, la Nueva Jerusalén ahora se la describe como este cubo, que es la presencia de Dios que desciende. Por eso dice, he aquí el tabernáculo de Dios para con los hombres. Y Dios mismo estará como ellos, como su Dios. Y este es el tabernáculo. 12,000 estadios. Literalmente esto
Esto es 12.000 estadios, por lo cual no se refieren a una ciudad real. Representan las medidas perfectas para indicar que Dios provee el espacio único para el gozo perfecto y la comunión entre Él y su pueblo, simbolizado a través de un cubo perfecto como el lugar santísimo del Antiguo Testamento. Aquí está el cubo y en distancia sería todos los Estados Unidos, una parte de ellos, o todo lo que es Centroamérica. Por eso no es una ciudad, es la presencia de Dios. El material del el material de su muro era ¿de qué? Vamos a ver, 21:18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las joyas del efod del sumo sacerdote de Éxodo 28:17 al 26. Ajá, aquí vemos la representación de la Nueva Jerusalén en la máxima adoración de Dios con su pueblo. El pueblo adorando a Dios representan las piedras preciosas. Pero han cambiado el orden de sus nombres, lo cual no es raro, ya que los nombres de las piedras antiguas cambian de país a país, de siglo en siglo. La joya judía de Isaías 54. El esplendor del rey de Tiro, Satanás, con vestimenta real, para ser una contraparte de lo que es Dios. Sigamos. Las 12 puertas eran 12 perlas, representando las 12 tribus de Israel. Así lo dice, ¿no? 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Esto es simbólico y se remonta a las tradiciones rabínicas talmúdicas. El Sanedrín, que afirma que las puertas de la ciudad escatológica estarán hechas de una sola piedra de 90 metros de alto. Es algo simbólico, pero está representando exactamente la cúspide de la glorificación. La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Recordemos que la ciudad de Dios no es simplemente opulencia humana, sino símbolo del valor incalculable y la pureza de la presencia divina. O sea, no es necesariamente oro. ¿Cómo va a ser oro? El oro es materia prima y Dios no es materia prima. 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esto es muy raro si se compara con los distintos pasajes del Apocalipsis donde describe un templo celestial. Aquí están los versículos. El mismo concepto del templo celestial aparece revelado en la carta de los Hebreos. Entonces, ¿hay templo o no hay templo? Una vez yo les di una tarea, creo, a ustedes o al otro grupo, no me acuerdo cuál grupo fue, que me describa por qué no hay templo cuando hay versículos que sí hay templo. ¿Hay contradicción? No, no hay contradicción. Entonces, ¿por qué estos versículos dicen que sí hay templo, pero en este versículo dice que no hay templo? Así que si no le he dado la tarea a usted, se la doy. Se la doy. A trabajar se ha dicho. 23. Yo sí me la sé, no le voy a responder, pero yo quiero que usted lo responda. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Eso dice el verso 23. La gloria del Padre y del Hijo es toda la luz que se requiere, así que no necesita de sol ni de luna, ni nada por el estilo, porque Dios creó inclusive todas esas cosas para el hombre, no para Dios. Dios está por encima de
toda la creación. Tanto que dice 1 Reyes 8:27 que los cielos de los cielos ni los cielos lo pueden contener. 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Aquí se ven dos eventos diferentes, la ciudad eterna y el milenio de las naciones. Tal vez sea solo una referencia a Salmos 72. Es decir, Juan está hablando de la eternidad, de la gloria, pero también está hablando del milenio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una eternidad, ¿por qué habla naciones? ¿Por qué habla de naciones? Supone que la iglesia está representada a través de los 2 apóstoles en los muros de Jerusalén. Entonces aquí habla de naciones. Él está hablando de la perspectiva terrenal y la perspectiva de la glorificación. Y se lo compruebo. Vamos a leer Apocalipsis 22, que aunque va a ir para la otra semana, pero se lo adelanto. Apocalipsis 22. Versículo 2, 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. ¿Cómo así la sanidad de las naciones? Si ya nada tiene que ver, ya estamos en el estado eterno, ¿no? O sea, ¿hay pecado todavía en el estado eterno? No, pero sí en el milenio. Así que estos versículos, date cuenta que está hablando exactamente y literalmente de que habrá un milenio en la perspectiva terrenal. Porque la Biblia no se contradice, créeme, no se contradice. Sigamos. 21-25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Es una alusión a Isaías 60:11 o a Zacarías 14:6. El concepto bíblico de oscuridad es casi una metáfora del mal. Los judíos le tienen mucho miedo a la oscuridad. Por eso describe, por ejemplo, echarlo a las tinieblas de afuera. Eso de verdad que los judíos, no sé, es algo humano, cultural, de que las tinieblas para ellos representan los mismos demonios. Por eso cuando castigaban a los esclavos, los tiraban a la oscuridad. Afuera en la tienda, donde había una lámpara adentro, pero afuera no había nada. Y ahí era el yo recubrir de dientes. Las puertas que nunca se cierran representan la apertura, disponibilidad sin temor a ser atacados. Porque antiguamente la protección era el muro y la puerta era para que entren sus habitantes. Y cuando se cerraba, nadie más entraba. Y termino con esto. Llevarán su gloria y honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Mira que otra vez nombra la palabra inmunda aquí, ¿ah? O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Se relaciona con Isaías 52, de donde retoma todo recurso literario para demostrar la gran diferencia entre el pueblo de Dios y los malvados. La nueva era se caracteriza por la luminosidad, una ciudad abierta, llena de justicia. El mal ha desaparecido. El libro de la vida es la metáfora para el libro de la vida. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Ya les he enseñado varias veces que no existe ningún libro de la vida. Aún más, cuando fue escrito Apocalipsis no se llamaba libro, se llamaba pergamino. Y un pergamino era una cáscara de árbol. Ahí se escribía. Entonces, si lo vamos a leer literal, entonces los que están inscritos en el pergamino de la cáscara del árbol de la vida del Cordero. Antiguamente no había papel. Peor en el cielo. Si decimos que el libro de la vida está en el cielo, o sea que en el cielo hay papel. ¿Cuál papel? Si todo es espiritual.
es otro lenguaje. Y si hay papel, también hay el lapicero de la vida, ¿no? Para escribir el nombre del libro de la vida de aquellos que son salvados. Una metáfora. Es la metáfora para el libro de la vida que también se encuentra en Apocalipsis 22 al 15, donde aparecen dos libros, el libro de la vida con los nombres del pueblo de Dios y el libro de los recuerdos, donde se anotan tanto las obras del justo como los del malvado. Son metáforas que simbolizan la perfecta memoria divina, es decir, la omnisciencia. Si tú quieres hablar de la omnisciencia de Dios, tendrás que hablar del libro de la vida. ¿Listo? Así que esto es todo por hoy. Para el día sábado vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 22.